En este video vamos a hablar de conversores analógico a digital por el método de aproximaciones sucesivas. El video fue hecho por el grupo 7 de montajes de proyectos electrónicos, cuyos integrantes son González Chuquelalejo, Mourinho Gonzalo y Paraje Maya. ¿Qué hacen los conversores ADC o Analog to Digital Converter? Estos conversores hacen una conversión, valga la redundancia, de un nivel de tensión analógico a una palabra digital, que es una serie de unos y ceros. Se busca que la salida sea un reflejo lo más exacto posible de la entrada, es decir, que haya un error lo más chico posible. Bueno, ¿qué es un conversor por aproximaciones sucesivas? Un conversor por aproximaciones sucesivas es una técnica de conversión de analógico a digital y este conversor utiliza distintas estructuras dentro de sí, entre las cuales se encuentran un circuito de muestreo y retención, también llamado sample and hold, un comparador analógico, un registro por aproximación sucesiva que se le llama SAR. Esta nomenclatura será utilizada más adelante, así que es importante que se entienda, y un conversor DAC, es decir, de digital a analógico. En esta imagen vemos un circuito típico, un esquema típico de un conversor por aproximaciones sucesivas. Se observa la señal de entrada, después tenemos un circuito de muestreo y retención también llamado sample and hold, y nuestra entrada entra a un comparador y luego al SAR. El SAR es, como dijimos, es, es el que hace el conteo y la aproximación, ¿no? Y después tenemos un conversor digital analógico que convierte según una palabra digital a un valor de tensión analógico según el voltaje de referencia. Entonces, ¿cómo funciona este esquema? Nosotros colocamos una tensión de referencia en, en nuestro, en nuestro conversor digital analógico y ponemos una señal de entrada. El SAR lo que hace es setear el primer bit, el bit más significativo, a 1 y todo el resto 0. Es decir, por ejemplo, si tenemos un conversor de 3 bits, va a setear a 1, 0, 0, ¿no? Y después, esa información digital la convierte a una información analógica a través del conversor digital analógico en referencia, en función, digo, de la tensión de referencia. Es decir, por ejemplo, si tenemos 5 volts en la tensión de referencia y queremos convertir el 100 a analógico, nos va a hacer un 2,5 volts. Después más adelante vamos a explicar de dónde salen los cálculos, pero nos va a hacer 2,5 volts. Esa información va a entrar al comparador y la compara con la señal de entrada. Si la señal de entrada es, por ejemplo, 5 volts y la señal de entrada entonces es mayor que la señal que tenemos en el negativo, la señal de referencia. Por lo tanto, el comparador nos va a entregar un 1 y el SAR va a dejar un 1. El 1 del bit más significativo lo va a dejar en 1. En cambio, si por ejemplo acá en vez de tener 5 volts tuviéramos 2 volts, el comparador nos va a dar un 0 a la salida y el SAR va a cambiar de 1, 0, 0 a 0, 0, 0. Y entonces ahí hizo la comparación y el chequeo del bit más significativo y continúa con los demás bits. Por ejemplo, ahora va a seguir chequeando, el 0 del más significativo lo deja y va a chequear con un 1 en el siguiente. Y así sucesivamente hasta que llega al final. Y una vez que termine de chequear todos los bits, sale acá a la salida nuestra información en binaria. Por ejemplo, no sé, 0, 1, 0. Por ejemplo, si este está así, nos sale 0, 1, 0. Las etapas del proceso. Bueno, como expliqué más o menos en el esquemático anterior, el SAR, primero que nada, setea su salida digital de tal manera que únicamente el bit más significativo esté en 1.
Que volvamos al ejemplo de que tenemos un SAR, un SAR de 3 bits, va a setear la salida digital que entra al conversor en 1, 0, 0. Es decir, el más significativo lo pone en el 1 y el resto en 0. Luego este número digital, el 100, entra a un conversor DAC digital analógico que nos realiza la conversión del valor digital que nos entrega el SAR a un valor analógico en función de referencia. Esto que decíamos de, de que nos transforma el 100 a un nivel de tensión en referencia de los 5 volt, por ejemplo. ¿No? Esto más adelante están las cuentas, pero da 2,5 volt. Nos representa 2,5 volt. Eso es lo que hace el conversor, nos transforma de la señal de salida del SAR a un nivel de tensión. Luego esta señal analógica entra a un comparador analógico que realiza la comparación con Bin, con nuestra señal de entrada que estamos muestreando. Si la señal es mayor que Bin, el comparador entrega un 0. Es decir, si la señal de salida del SAR ya procesada, pasada por el conversor, a la señal analógica, si esa señal analógica es mayor que la señal de entrada, nos va a entregar un 0 y nos va a cambiar, más adelante vamos a ver que nos va a cambiar el bit que pusimos al 0. Y si la señal es menor, o sea que nuestra señal de entrada es mayor que la señal esta que conseguimos a través del SAR, nos va a entregar un 1. Como dijimos, esta información vuelve al SAR. Si es un 1 deja el bit más significativo si tiene el 1 y si es un 0 lo lleva a 0. Esto que decíamos de que compara, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, que tenemos 100 con 5 volts, nos va a dar 2,5 volts, ¿no? Si suponemos que el Bin es 5 volts, el Bin va a ser más grande, entonces la señal es menor que Bin y nos entrega un 1. Entonces, nos llega un 1 y el bit más significativo queda seteado en 1. Entonces nos va a quedar en 1. Este ya nos va a quedar fijo en 1. Viste que teníamos el 100. El 1 de acá nos va a quedar fijo y lo vamos a tener también a la salida. Y por último se realiza este proceso para los demás bits del SAR. Ahora del 100 pasa, por ejemplo, este ya está fijo y pasa a comprobar el otro bit. Hace todo este proceso, vuelve hacia acá, hace todo el proceso y vuelve a chequear. Y como dijimos finalmente, muestra toda la palabra digital en la salida EOC, que es End of Conversion. Veámoslo en un ejemplo. Suponiendo que en voltaje de referencia tenemos 5 volts, es decir, en el voltaje teníamos el conversor de AC, tenemos un voltaje de referencia de 5 volts, al igual que en Bin, es decir, en Bin, acá a la entrada del comparador, el sample de hold, en Bin tenemos también 5 volts, ¿no? Queremos convertir esta señal a una digital de 4 bits mediante aproximación sucesiva, es decir, vamos a tener nuestro SAR, el SAR va a ser de 4 bits, y queremos, bueno, mostrar acá en la salida de OC, queremos mostrar nuestro valor digital de la señal que estamos mostrando, ¿no? Entonces, el SAR, primero que nada, setea su salida, acá que la salida que entra al conversor de AC en 100. Como dijimos, pone solo el bit más significativo en 1. Entonces, el conversor digital analógico nos convierte el 100 a analógico en función de 5 volts. Es decir, que nos transforma el 100 en digital, en analógico digo, en función de los 5 volts. Para esto hace una cuenta, hay que hacer la cuenta de resolución del conversor de AC y para sacar el voltaje del bit menos significativo y multiplicar hasta el valor decimal del número que queremos convertir, ¿no? Por ejemplo, el voltaje 100, que es 8 en valor decimal, hacemos el fondo de escala, que eran los 5 volts, sobre 2 a la 4, que para calcular la resolución es esta fórmula, ¿no? Llegamos a que la resolución es de 0,3125 volts, que este es el LSB, ¿no? Y lo multiplicamos por 8, que era el valor decimal de 100,
y eso nos da 2,5 volts, que es el valor que representa 100. Una vez que nuestra señal pasa por el conversor digital analógico, entra a un comparador que compara dicha señal con Bin. En nuestro caso, la señal es de 2,5 volts y Bin es de 5 volts. Como la señal Bin es más grande, el comparador entrega 1 en la salida. O sea, nosotros teníamos que Bin es 5 volts y la otra señal es de 2,5 volts. Entonces Bin es más grande. Por lo que en comparador a la salida nos va a tener, este es el comparador, acá está Bin, acá está los 2,5 volts, y como Bin es 5 volts, va a ser más grande y ya en la salida vamos a tener un 1. Si Bin fuera más chico que la señal que tenemos acá, nos entregaría un 0. Entonces, al llegarle un 1 nuevamente al SAR, el dígito binario correspondiente, que en este caso es el más significativo, se queda en 1. Es decir, nosotros teníamos que estábamos probando el 1, 0, 0, 0. Y al llegarle un 1 del comparador al SAR, este es el SAR, SAR, al llegarle un 1 nuevamente, el bit que estábamos probando se queda en 1, se queda así fijo para hasta el final del chequeo, se queda en fijo. En cambio, si el comparador nos hubiese entregado un 0 acá, nos hubiera llegado un 0, al SAR, el bit que estamos probando, que en este caso es el más significativo, en vez de quedarse en 1, se quedaría en 0. Sería así. 0, 0, 0, 0. Y este ya está fijo. Se queda así hasta el final de la conversión. Ahora que tenemos el bit más significativo chequeado, el SAR cambia su estado a 1100 y vuelve a hacer el proceso. Es decir, vuelve a chequear eh, el siguiente bit que tenemos que chequear. Y así hasta que llegue hasta el último bit. O sea, va a chequear el otro y el último. Como resultado tendremos a la salida 1, 1, 1, 1, ya que nuestra referencia es igual a la entrada. Es decir, nosotros teníamos, en la referencia teníamos 5 volts, la referencia del conversor, ¿no? Teníamos 5 volts. Y en la entrada también tenemos 5 volts. Así que nos va a salir un 1, 1 a la salida ya que son iguales. Como dato importante, se destaca que el conversor a la salida nos muestra por bit un valor de 1 medio a la n por voltaje de referencia, donde n es el número de bit de izquierda a derecha. Veámoslo en un ejemplo, así lo entendemos mejor. Por ejemplo, en el 1000, el voltaje de ese valor digital fuera del conversor, en analógico, va a ser de 1 medio a la n por voltaje de referencia, ¿no? Nosotros entonces tenemos que agarrar bit por bit y hacer esa formulita. En el primero, en el modo significativo, tenemos un medio a la n, que sería 1, este es el 1, este es el 2, es de izquierda a derecha, este es el 3, este es el 4, ¿no? Entonces empezamos de izquierda a derecha. Un medio a la 1, que corresponde a este, por 1, que es el valor que tiene, por voltaje de referencia, que era 5 volts. Y ahora seguimos con el otro. Un medio al cuadrado, por 0, ya que el valor es 0, por voltaje de referencia. Y así hasta lo último. Como todos estos son ceros, el único que nos va a influir es el 1 primero. Entonces nos queda 1 medio a la 1, 1 medio, por 1, 1 medio, por 5 volts, 2,5 volts. Que es lo que habíamos llegado antes. Y así realizamos el voltaje de nuestro número digital que teníamos. ¿Cuáles son las ventajas de una conversión por aproximaciones sucesivas? Primero que nada, tiene una alta resolución, pues la cantidad de bits, más adelante lo vemos, pero la cantidad de bits va de 8 a 18 bits. Después tenemos que tiene una velocidad constante, es decir, no depende de la entrada ni de la referencia, la velocidad es constante del aproximador y es una velocidad alta. No tan alta como por ejemplo
la que tiene el conversor de tipo flash, pero también es alta, ya que es más o menos aproximadamente menos de 500 microsegundos por, por muestra. También encontramos que es barato el SAR, no es tan caro como por ejemplo un tipo flash, ya que no usa tantos componentes. Bueno, esto que decíamos, diseño compacto en comparación con conversión por tipo flash, ya que no usa tantos componentes, el tipo flash usa muchos componentes. Y solo tiene que contar n veces, siendo n la cantidad de bits de nuestra salida en vez de contar 2 a la n veces. Hay otros conversores que cuentan 2 a la n veces, este cuenta solo n veces. Esto que decíamos de realizar el chequeo por cada bit. Por ejemplo, si nosotros tenemos una salida de 4 bits, nos va a hacer 4 chequeos, una por bit. Eso que decíamos, por ejemplo, en 1000, tiene que chequear este, tiene que chequear este, tiene que chequear este y el último. Eso lo hace entonces 4 veces. Hay otros conversores que lo hacen 2 a la 4, que sería 16. Las desventajas de un conversor por aproximaciones sucesivas la primera es que tiene un costo alto, ya que el SAR, el aproximador en sí, tiene un costo alto. Tiene un diseño complejo, ya que bueno, tiene un diseño estructurado en el que tenés que seguir la estructura y es complejo, no podés eh, hacer lo que vos quieras, tenés que seguir esa estructura. Y necesita de otras estructuras o elementos como el comparador o el conversor digital analógico. Con un SAR solo no haces un conversor por aproximaciones sucesivas. Necesitas de otros elementos. Y por último, que es difícil de entender, es uno de los más difíciles de entender cómo funciona. Los usos. El SAR tiene muchos usos, ya que bueno, se usan en la adquisición de señales de frecuencia mayor a 10 kHz. Como es bastante rápido, se usa cuando la frecuencia es de 10 kHz, es decir, cuando se necesita una velocidad de muestreo de 0,1 milisegundos. Nosotros teníamos 0,1 milisegundos, son 100, 100 microsegundos, y nosotros teníamos que nuestra velocidad de conversión era menos de 500 microsegundos. Entonces estaría adaptado a la frecuencia de esta. Y también es que se usa conversores de 8 a 18 bits. No vienen más altos ni más chicos. Generalmente vienen de 8 a 18 bits.